Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 15 de noviembre del 2024 y para continuar con la lectura de la Biblia en un año vamos a leer el libro de Ezequiel capítulos 15 y 16 y el libro de Hebreos capítulo 11. Ezequiel 15 y 16 y Hebreos 11. Al final del capítulo 10, si tiene su Biblia abierta, le invito a que abramos la Biblia en Hebreos 11, pero miremos los últimos versículos del capítulo 10, donde el escritor de Hebreos expresa, capítulo 10, versículo 38 y 39. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, esto nos introduce al capítulo 11 del libro de Hebreos, que es un capítulo, digámoslo así, de aquellos textos muy famosos y reconocidos en la Biblia, que nos explica claramente no solo qué es, sino qué hace, o más bien cuál es la obra de la fe en los creyentes. ¿Y qué dice aquí el escritor de Hebreos finalizando este capítulo 10? Que aquellos que hemos sido justificados solo tenemos una manera de vivir y es por fe. De la fe se habla mucho en la Biblia, pero si hay algo que hay que tener en cuenta es que el sentido de la fe no es la vista, ¿sí? Por eso dice la Biblia que la fe viene es por el oír, por la palabra del Señor. ¿Sí? La fe no se basa en evidencias, la fe no se basa en lógicas, la fe se basa en una convicción, en una certeza, en una seguridad que se tiene en el Señor y en su palabra. ¿Sí? Entonces dicen que aquel que ha sido justificado vive por fe. No tenemos otra manera de estar en este camino si no es por fe. No, de nuevo, no está la lógica, sí la razón, porque la razón es el ejercicio intelectual de la mente y nosotros necesitamos hacer ese ejercicio intelectual de la mente para comprender, para entender al Señor, pero no es una lógica como, digámoslo así, una lógica científica, ¿sí? Que todo lo podamos comprobar, eh, sea con el método científico. Entonces, es la única manera de poder estar en este camino y dice, así podemos vivir y si volvemos atrás no agradaremos su alma. Pero nosotros, plantea el escritor de Hebreos, somos de aquellos que vamos hacia adelante en fe para preservación del alma. Y en el capítulo 11 empieza a darnos entonces una de las más particulares exposiciones sobre la fe. La Biblia tiene unos textos muy interesantes donde hace como especie de apologías a ciertas virtudes, a ciertas características pues, de lo que implica caminar con el Señor, de la obra del Señor, de su pueblo. Entonces, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando eh, Esteban está haciendo aquel discurso delante de los fariseos, delante del pueblo, Esteban hace todo un resumen, digámoslo así, nos muestra el camino de la salvación del pueblo de Israel, ¿sí? Y en este caso el capítulo 11 nos muestra un camino, nos habla del Antiguo Testamento en diferentes escenarios, pero con el tema central de la fe. Entonces, es como una manera, una lectura que le da este autor al Antiguo Testamento basado en los hombres y mujeres de fe. ¿Cómo empieza el capítulo? Describiendo, o más bien definiendo qué es la fe. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si usted analiza esto que es fe, no tiene lógica a la lógica humana, ¿sí?
O sea, yo puedo tener certeza de lo que espero, yo puedo estar convencido de algo que no veo cuando pues el ser humano se basa en generalmente en hechos. Bueno, más o menos. El ser humano hoy también se traga los cuentos, ¿sí? O sea, vive de cuentos y no de cuentas. Hay una expresión que usan mucho los judíos y es dato mata relato, ¿sí? Y ese dato mata relato es que las cuentas debilitan los cuentos, ¿sí? Hoy en día la gente se traga los cuentos, los relatos, pero no investiga los datos, no tiene en cuenta las cuentas, ¿sí? Porque hay una dificultad de análisis, de estudiar y simplemente lo que nos parezca llamativo lo creemos y ya. Pero qué paradójico que no creen, si fuera de esta manera decirlo, el cuento de la Biblia, ¿sí? O sea, se tragan cualquier cuento menos creer lo que nos plantea el libro sagrado. Pero volviendo aquí al punto, dice que la fe es una certeza de lo que se espera, o sea, algo que no tengo, pero tengo seguridad y confianza que vendrá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en temas como la salvación en sí, digámoslo así, será completa cuando pasemos a la eternidad, cuando estemos cara a cara con el Señor, cuando hayamos trascendido a la eternidad. Por ahora sigue siendo una expectativa y una convicción, pero dice, tengo la certeza de que soy salvo. El perdón es algo que no es tangible, pero al tener la certeza que he sido perdonado, eso me va a llevar a una experiencia de libertad. Me libera de las culpas y me libera del efecto nocivo del pecado en mi vida. Pero dice también que la fe es la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, el Señor. No podemos ver al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, no podemos, digámoslo así, tocarlo, pero estamos convencidos de que Él está, ¿sí? Ahora, no solo porque veamos su efecto, porque ojo que la fe viene por el oír, ¿sí? Y cuando yo oigo con fe y estoy convencido y seguro por fe, esa fe me permite ver, ¿sí? Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por ejemplo, entonces, cuando yo escucho la palabra del Señor, mi fe se fortalece, pues esa fe me lleva a evidenciar lo que yo ya he escuchado, ¿sí? Pero vino primero el oír con fe y luego el ver las consecuencias o el efecto de esas palabras que yo he creído. ¿Se acuerdan de Tomás, aquel apóstol que dice, hasta que yo no vea, no creo? Cuando los discípulos dicen que habían visto al Señor resucitado, él dice, no, hasta que yo no vea, yo no creo. Y él, pues obviamente actuó de manera incrédula. Así que aquel que necesita evidencias, que necesita ver para creer, no tiene fe, ¿sí? La fe se basa en que yo escucho, yo estoy convencido del Señor y su palabra. Esa certeza, pues a mí me va a dar también seguridad. Ahora, de ahí en adelante, colocándonos ejemplos de hombres y mujeres que nosotros los vemos como hombres y mujeres extraordinarios, pero en verdad eran hombres y mujeres ordinarios como nosotros, que vienen a estar aquí en la Biblia por la fe. O sea, el hombre y la mujer de fe no son, digamos, ángeles sobrenaturales, son héroes, ¿no? Son hombres y mujeres sencillos, comunes, corrientes como nosotros, que pudieron aplicar su corazón y sus sentidos para creer y recibir ese don del Señor para creer y confiar en Él, ¿sí? ¿Qué los hizo extraordinarios? No que ellos fueran extraordinarios por sí mismos, sino el permitir que el Señor obrara en ellos. Hombres ordinarios entonces se convierten en extraordinarios, pero ¿por qué? Porque oyeron, porque creyeron, porque se movieron conforme a la fe. Ahora, de ahí en adelante, el autor de Hebreos nos empieza a describir algunos efectos de la fe, o sea, ¿qué trae la fe? ¿Qué podemos alcanzar por medio de la fe?
¿Qué beneficios, si lo queremos decir de alguna otra manera, trae la fe? Y dice el mismo versículo 2, el versículo 2, perdón, dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Bueno, lo primero que nos plantea aquí el libro de Hebreos en este capítulo, que ya no lo ha dicho anteriormente y lo repetirá un poco más adelante, es que por medio de la fe alcanzamos buen testimonio. ¿Qué es alcanzar buen testimonio? Bueno, pues el buen testimonio tiene que ver con unas actitudes y conductas que son coherentes a, digámoslo así, a mis convicciones, ¿sí? Que son coherentes a mi discurso, o más bien que mi discurso es coherente a mis acciones. El buen testimonio tiene que ver con el buen nombre, en ser, como el Señor lo dijo, en ser irreprensibles, en ser irreprochables. O sea, la fe es lo que nos va a ayudar a nosotros a hacer de esa manera. No quiere decir que vamos a hacer, como decían las abuelas, monedita de oro que le guste a todo el mundo, es cierto, pero por lo menos en cuanto a la rectitud, incluso a la moral, que nosotros seamos irreprensibles, irreprochables, ¿sí? Que no tenga que, es más, y como pasó con el Señor Jesús, para hablar mal del Señor Jesús, ¿qué tuvieron que hacer? Contratar falsos testigos, ¿sí? Pero no había un testimonio que hablara en contra de su buena fe, ¿sí? Porque tenía, o de su buen obrar, porque daba y tenía un buen testimonio. La fe es lo que me permite a mí alcanzar un buen testimonio. Luego dice el versículo 3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. La fe entonces me da entendimiento de la obra de la palabra del Señor, ¿sí? Porque muchos atribuyen que la creación es digámoslo así, un fenómeno automático en la naturaleza, que el Big Bang, bueno, y todas las teorías que se dan sobre la creación. Pero dice que por la fe nosotros entendemos que lo que ha sido creado es efecto de la palabra del Señor. Entonces, imagínese usted tener la seguridad, la certeza, la convicción que todas las cosas creadas, hechas y formadas provinieron de la palabra del Señor. Y si usted está convencido de eso, ¿sí? Si usted además lo entiende, entenderá el poder que tiene la palabra del Señor. Que si pudo crear todo lo que nosotros vemos, cuánto más podrá hacer la palabra del Señor hoy en su vida, ¿sí? Es por esa fe es que yo lo puedo entender y no voy digámoslo así, a dudarlo, sino que estoy convencido que la palabra del Señor tiene un poder creador y creativo. Pero dice también, cuando empieza a dar ejemplos y nos pone primero a Abel, Abel que se coloca como o así lo coloca este capítulo, el primer hombre que actuó en consecuencia a su fe, y dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe nos lleva a nosotros a actuar con excelencia, ¿sí? Nos lleva a nosotros, ¿por qué? Porque la fe está movida por la convicción del amor de Dios en mi corazón, porque la fe eh, implica un amor, una relación profunda. Así que cuando hay amor, cuando hay convicción, yo actúo buscando hacer las cosas de la mejor manera posible, buscando la excelencia. No haciendo las cosas por cumplir, sino que las estoy haciendo mucho más allá que simplemente cumplir. Usted puede, bueno, hacer tantas cosas para, digamos, hacer que pase el checklist, pero aquel que tiene fe las hace de la mejor manera. Y generalmente el que cumple, el que hace las cosas por cumplir, las hace sobre el tiempo, las hace medidas, está calculando cuándo es suficiente, eh, siempre está pensando en que no se puede ir más allá. En cambio, el que actúa con fe siempre está haciendo las cosas mejor, ¿sí? Así sea poner un ladrillo, va a poner el ladrillo de la mejor manera posible porque actúa con convicción de que para quién lo está haciendo, primero para el Señor, ¿sí? Y todo lo que hace lo está haciendo con amor.
Por eso el Señor hablaba de la milla extra. El que tiene fe va a la milla extra. El que tiene fe no. ¿Se acuerdan cuando dice, si te piden la capa, dale también el bastón? Sí, el que tiene fe siempre va más allá, como nos habla del justo Abel. También más adelante nos habla que por la fe, hablando bueno, el versículo 6 es muy importante porque dice que es imposible, imposible agradar a Dios si no tenemos fe. O sea que por la fe podemos agradar al Señor. No es por las obras que podemos agradar al Señor, es por la fe que podemos agradar al Señor. Dice tanto así que si no tenemos fe sería imposible agradar al Señor. Más adelante nos dice el versículo 7 que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían y que hizo con temor. Preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mire, por la fe, cuando somos advertidos por el Señor, nos preparamos ante esas advertencias para salvación. Ahora, aquí quiero aclarar algo que lo he repetido muchas veces. La fe no es solo tener convicción de que las cosas van a salir como yo quiero, cuando yo quiero, como a mí me gustan. Eso no es fe, eso será programación neurolingüística. Pero es que la fe no es que las cosas salgan como a mí me gustan o como yo quiero, ¿sí? O como yo espero. La fe se basa en lo que Dios es y en lo que Dios dice, no en lo que yo quiero o necesito. Entonces, tener fe no es que yo tengo fe que me va a ganar la lotería. Yo tengo fe que voy a salir de este problema. No, la fe se fundamenta en lo que Dios es y en lo que Dios dijo. Entonces, yo estoy pasando por una situación, necesito el favor de Dios y yo voy y busco ayuda del Señor. Él tendrá para mí una respuesta. De acuerdo a su respuesta, pues yo actuaré. Ahora, en esa convicción y en esa fe, el Señor soberanamente me podrá advertir o avisar de cosas negativas que vendrán. En la Biblia tenemos ejemplos. A Jeremías le dijo que el pueblo iba a ser librado de Babilonia. A Jeremías le dijo que no iba a haber cautiverio, que confiaran que el Señor los iba a librar del enemigo. No, por el contrario le dijo a Jeremías, Jeremías, viene un castigo como consecuencia del pecado. Jeremías creyó esa advertencia y Jeremías empezó a pregonar esa advertencia para que el pueblo se salvara. Cuando el Señor manda a Jonás a Nínive, dile a Nínive que será destruida. Jonás no fue a decir, tranquilos, se van a salvar, no, van a ser destruidos. Y los ninivitas al escuchar con fe y creer esa palabra, tuvieron la oportunidad de actuar en consecuencia, se arrepintieron y fueron salvos. Entonces, yo no puedo esperar que la fe sean solo cosas positivas y agradables, porque la fe me va a salvar a mí también de momentos difíciles. Si el Señor te dice, muévete, vete de este lugar, no sigas en este camino, no te conviene este entorno, esa actitud te va a destruir, esa amistad te va a hacer daño, pues entonces hay cosas de las cuales Él me está guardando y si yo aplico mi fe, pues también voy a ser salvado, como Noé, que se preparó ante las advertencias que el Señor le dio. Más adelante va a hablar un poco más de Abraham y entre otras cosas, por la fe Abraham dice que obedeció, Abraham obedeció. Cuando nos habla de Abraham, nos habla de Sara y el versículo 11 dice que Sara recibió fuerzas por la fe. Entonces, mire todo lo que trae la fe. Obedecemos, recibimos fuerzas. En el caso de Sara, acuérdense que era una mujer bastante mayor y recibió fuerzas físicas y mentales y espirituales para poder no solo concebir, sino meterse en el desafío de crear un hijo ya cuando debía ser abuela o bisabuela. Dice más adelante que este Abraham, además de que, bueno, de que recibieron fuerza, habitó como extranjero, pero hay algo muy interesante en el versículo 20 y 21 que dice que por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras,
Y dice el 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno, perdón, de los hijos de José. Cuando nosotros vivimos en fe, bendecimos, ¿sí? Bendecimos, no maldecimos. Porque quien vive con la certeza, con la convicción de la fe, siempre está viendo el favor, la misericordia y la bendición del Señor. Por tanto, si él se sabe fruto de la bendición, ¿qué hace? Comparte la bendición. Pero dice también más adelante, Moisés en el versículo 24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire qué generó la fe en el caso de Moisés. Dice San Pablo en la carta de los Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, o sea, no vivan de acuerdo a la forma de este siglo. ¿Qué ofrece este siglo? No sé, placeres, vanidad, eh, orgullo, altivez, bueno, todo lo que ofrece este siglo. En proporción era lo que le pasaba a Moisés, que estaba en Egipto bajo el imperio, sus comodidades, pero era algo, era un entorno que estaba en contra del Señor y que negaba al Señor. Porque, ¿quién era el Dios de Egipto? Bueno, entre otros, el mismo Faraón. Los egipcios tenían una cosmovisión teológica muy grande, muy amplia, tenían dioses de todas las formas, en todos los aspectos. Para ellos el Nilo era Dios, para ellos el sol era Dios, de hecho el sol era como el principal, para ellos el cocodrilo era un Dios, para ellos la serpiente era un Dios, para ellos el chacal era un Dios. Ahora imagínense, ahí estaba Moisés. Y dice que Moisés no se amoldó a la forma de ese presente, sino que él, por fe, decidió desarraigarse y se rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Eso es estatus. Moisés tenía un estatus y él decidió desarraigarse de ese estatus que era en contra, contrario a la vida de fe. Y Moisés entonces decide vivir por fe, decide dejar Egipto, ¿sí? Y de esa manera, pues pone su mirada en la eternidad donde recibiría el galardón, ¿sí? Entonces, la fe me permite a mí ver más allá de lo físico, de lo material, de lo evidente. La fe me permite a mí identificar el plan y propósito que el Señor tiene para mí, sin apegos. No tiene apegos en este mundo. Disfruta con libertad lo que el Señor pone en sus manos. ¿Sí? Lo disfruta con libertad, pero sin apegos. No padece, pues, porque, no sé, se le acabó algo, se le deterioró algo. Hay cosas que simplemente van pasando. Su apego y su esperanza está en el invisible, como nos dice la Biblia. Por la fe, Moisés celebra y conmemora, ¿sí? Cuando dice que celebraron la Pascua, pero termino con esto donde dice el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. ¿Saben para qué nos ayuda la fe? A superar obstáculos. En el caso de Moisés y el pueblo de Israel vemos tres grandes obstáculos: el mar, el Jordán y el desierto. Y la fe les permitió pasar esos tres obstáculos. Todos tenemos delante de nosotros obstáculos. Bueno, hay que mencionar también que hubo gigantes a la hora de la conquista ya con Josué, con la fe y por la fe es que nosotros podemos sobreponernos a todas esas olas contrarias y podemos pasarlas por alto, ¿sí? Por la fe nosotros podemos levantarnos ante un tropiezo, ante una caída. Por la fe es que podemos avanzar al cumplimiento de la gloria del Señor
en nosotros. Ya en adelante sigue dando otros ejemplos, por ejemplo, nos habla de Gedeón, nos va a hablar de Jefté, de algunos jueces, de David. Dice el versículo 33, ¿qué más hicieron por la fe? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos. ¿Sí? Mire todo lo que se alcanza por medio de la fe. Ahora, ¿por qué se alcanza por medio de la fe? Porque ¿quién es el que lo hace? El Señor. ¿Quién es el que actúa? El Señor. ¿Quién es el que envía sus ejércitos, el que da su fuerza? El Señor. Y cuando yo tengo confianza en la palabra del Señor, pues simplemente yo camino, actúo en consecuencia a esa palabra. Y si el Señor me dice, muévete, me muevo. Y si el Señor en otro escenario me dirá, quédate quieto, me quedo quieto, ¿sí? Porque el Señor podrá hacerlo a través de mí, conmigo, o lo podrá hacer a pesar de mí. Y yo tengo que discernir cada momento las indicaciones que el Señor me da y Él lo hará. Por más que yo me esfuerce y crea que las cosas vendrán por mis fuerzas, soberanamente el Señor determinará que sea por otros medios. Por eso debemos agudizar el oído para confiar más en su palabra. Todos estos hombres, de nuevo, comunes y corrientes como nosotros, agudizaron sus oídos y entendieron la dirección del Señor y conforme a eso se movieron. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, él clamaba y el Señor le dijo, no, Moisés, ya no tienes que clamar, marcha, adelante. El Señor le dijo, por ejemplo, a Ezequías cuando iba a ser atacado por Sennacherib, cuando el profeta Isaías le dijo, quédate quieto, porque en quietud y en reposo serás salvo. Hay indicaciones particulares del Señor en cada momento y a cada persona. Es nuestra labor, nuestro deber, es nuestro desafío atender, escuchar y entender lo que el Señor me indica para ver cómo actúa, ¿sí? Y es un gran desafío desarrollar y agudizar el oído para entender la voz del Señor. Yo les invito a que oremos, a que le demos gracias al Señor por esta semana que nos ha concedido. Démosle gracias por todos los bienes, misericordia y gracia que hemos recibido de su mano. Así que dispongamos nuestro corazón para orar. Agradecemos, Señor, que podemos terminar esta semana como la iniciamos, seguramente buscándote. Agradecerte por esa medida de fe que nos concediste esta semana, por la cual pudimos algunos ver el cumplimiento de tus promesas. Algunos pudimos alcanzar buen testimonio o entender, Señor, la obra de tu palabra. Esta semana por la fe pudimos haber ofrecido y actuado con excelencia y sobre todo anhelamos que haber podido serte agradables al confiar en ti. Gracias porque esta semana también es posible que nos hayas advertido y hayamos podido actuar para guardar nuestras vidas y la vida de aquellos que amamos. Agradecemos, Señor, porque esta semana nos diste la fuerza, el vigor y las capacidades para enfrentar todos los desafíos. Agradecemos por toda la bendición que hemos recibido esta semana y a través de nosotros haber podido bendecir a otros, Señor. Te agradecemos por no permitir que esta semana nos amoldáramos a la forma de este mundo, sino que hubiésemos, Señor, mirado más allá, mirando el galardón, la meta. Te agradecemos, Señor, por cada obstáculo y desafío que esta semana pudimos superarte tu mano conforme a tu palabra. Te pido, Señor, entonces que nos acompañes en este fin de semana, que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, más advirtiendo que los tiempos se acercan, Señor. Permítenos este fin de semana estar con nuestra familia, disfrutar de ellos, alabarte también, ministrarte y preparar nuestro corazón para la nueva semana. Gracias por tu palabra, que en verdad
es la guía en nuestro camino, Señor, la lámpara en nuestro camino. Y gracias por todas las oportunidades que nos das cada día. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.